Hola, yo soy Vero y bienvenido a Aprendizaje en Familia. Hoy te voy a enseñar cómo empezar a enseñar a leer a tu peque. Y para esto debes saber que aquí siempre somos respetuosos con el aprendizaje de nuestros hijos. No imponemos o obligamos a aprender algo a nuestros hijos que no les sea de su interés o realmente no lo necesiten. Entonces, lo primero que necesitas para empezar a enseñar a leer a tus hijos es que ellos te deben demostrar interés en la lectura. Y aquí te voy a compartir algunas señales importantes. Tus peques pueden empezar a preguntarte por las letras, digamos que tienes ahí pegado el nombre de tu hijo en la pared, en su cuarto, en algún lugar, o lo ve en algún lugar y te puede empezar a preguntar qué es esto, ¿no? Cuando les lees los libros, de repente te empieza a preguntar ¿y qué es esto? ¿Y cómo lees? O sea, empieza a mostrar cierto interés, ¿no? ¿Qué es esto que estoy viendo, no? Probablemente viendo dibujitos ya se ha aprendido algunas letras, ¿no? Y empieza a escucharlas en las palabras, ¿no? O te pregunta en la calle por un letrero, mamá, ¿qué es eso? ¿Qué dice? O sea, ¿qué es esto, no? ¿Qué dice ahí? O te dice, mamá, mira, la M suena en manzana o la A suena en pasaje, ¿no? Y cosas así. Entonces, una vez que tu hijo empieza a mostrar este interés por las letras, por las palabras, por los sonidos, es momento tal vez de que tú le puedas dar más material. El primero y más importante es el natural, ¿no? Que digamos antes hacían las recetas y tú le decías todo lo que tenía que hacer, ahora podrías también ponerle la receta allí, el libro de recetas o la hoja de recetas donde están viendo para poder hacerlas, ¿no? Y si te pregunta por algo, pues darle más tiempo en enseñarle, ¿no? Ah, bueno, esta es la A, mira, suena así, ah, no, bueno. También leer libros, leerles cuentos, eso es importantísimo porque, digamos, enseñarle la importancia, ¿no? de leer a través de, por ejemplo, si te hace una pregunta, mamá, ¿y cómo son los volcanes, no? Buscar, investigar en algún libro donde ustedes puedan leer o en alguna página web donde puedan leer, ¿no? Sobre los volcanes, ¿no? Y él va a ver que, pues, es necesario leer para poder saber sobre las preguntas que tenemos, ¿no? Que no es indispensable, pero sí es muy, muy necesario porque ahora tenemos mucha información, ¿no? En los libros y a través de la lectura. Aprovechar esos momentos donde tu hijo muestra interés y te pregunta, por ejemplo, mamá, mira, la R suena en comer, ahí está la R, o sea, la empieza a escuchar, ¿no? Les digo esto porque mi hijito era así, ¿no? El mayorcito empezaba a escuchar y sabía que una letra estaba en una palabra porque las escuchaba, ¿no? Entonces aprovechar esos momentos de repente para crear un juego. A ver, ¿dónde está la P? ¿En pera o en mamá? Y va a ir escuchando, ¿no? Como para entrenar el oído y los sonidos. O por ejemplo también el juego que yo hacía con mis peques cuando íbamos en los carros y que también los entretenía bastante era, bueno, vamos a encontrar la ma. Y buscábamos la sílaba ma, en los letreros, ¿no? Y estaban así bien atentos hasta que la encontraban. Obviamente veía más o menos que sílabas ahí eran más comunes, ¿no? Para que sea más fácil de encontrar y no se aburran, ¿no? Y bueno, después de eso, a mi pequeñito de 4 años, que bueno, es el segundo, él empieza a ver... a ver las letras en su nombre, ¿no? Entonces, indispensable que tengas el nombre de tu peque, porque por ahí empezamos, ¿no? Es algo que está muy relacionado con ellos, es su nombre, es el sonido que casi siempre han escuchado en toda su vida, ¿no? Entonces, primero conocer las letras de repente de su nombre y luego empezar con las vocales. Si no sabes qué actividades dejar, porque aquí no te voy a, digamos, decir como que actividades específicas que tengan que hacer porque cada niño es diferente y las actividades que les das a tu hijo incluso son de acuerdo a cómo aprende tu hijo, cómo eres tú, cómo es tu familia, ¿no? Pero sí te puedo dar como que algunas formas en las que puedes descubrir esto. Por ejemplo, buscas en Google, mi hijo se llama actividades con el nombre de mi hijo, ¿no? Para que aprenda a escribir o a leer con su nombre, ¿no? Aprenda las letras con su nombre. Te van a salir un montón de actividades. De ahí escoges la que tú crees que vayan a funcionar con tu peque y luego puedes como que adaptarlas. En ChatGPT también puedes ingresarla. Mi hijo se llama Enzo, por favor, dame 3 actividades manipulativas que pueda hacer con las letras del nombre de mi hijo para que él empiece a aprender sobre las palabras, ¿no? Y que sea jugando y divertido y que duren pocos minutos, no sé, cosas así. Y te van a dar muchas ideas. Y allí puedes incluso ingresar los materiales que tienes como para que uses todos los materiales que tienes y no necesariamente tengas que comprar un nuevo material. Y respecto a las vocales, pues a mi pequeñito le enseñé las vocales
al de 4 añitos, le enseñé las vocales contándole una historia. Y esta es la historia del fantasma. Entonces tengo las letras Montessori, las vocales mayúsculas. Montessori tú las puedes tener en letras de plástico, dibujadas en un papel, o las dibujas encima de un bloque, como te enseñé en mi video anterior, de materiales que utilizo. Y le conté la historia de las vocales, ¿no? Y así se aprendió los sonidos y se aprendió las vocales, y le gustó. Le dije que había una U que le gustaba siempre asustar a sus amigos. Entonces la U se escondía y luego por ahí pasaba la A, así tan, 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 y de pronto salía la U diciendo como un fantasma. Y la A, que era bien asustadiza y se asustó muy rápido, gritó ¡ay! Y se fue corriendo. Luego pasó la E, na, 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 y la U salió y la E, que le encantaba el misterio y lo asustadizo, dijo ¡un fantasma! ¡Qué emoción! ¡Acabo de ver un fantasma! Y luego la I pasaba, y la I era muy, pero muy miedosa. Y pasaba cerca de la U, y la U salía y la I al toque se asustaba y lloraba. Y luego la U se escondió otra vez y salía la O. Y la O era como, le encantaba tomar fotos de todo lo asombroso, se asombraba de todo. Y entonces salió la y la O decía, ¡oh! ¡Un fantasma! ¡Oh! ¡Acabo de ver un fantasma! ¡Oh! Chic, chic, y le tomaba fotos. Y así, esa historia chiquitita la repetíamos varias veces, o las veces que sean necesarias, y pues él se la aprendió y se aprendió los sonidos de ley. Luego de eso, como veía también que utilizábamos las minúsculas, ¿no? Porque en los libros son las minúsculas, pues también con las letras Montessori tenía las mayúsculas y las minúsculas, y él solamente las tenía que relacionar, ¿no? Cuál era la A minúscula con la A mayúscula, la E minúscula con la E mayúscula, ¿no? Y buscaba actividades en internet, como te digo. Dame actividades sobre las vocales para mi hijo de 4 años, ¿no? Y así buscaba y escogía las, como digo, escogía las que me funcionaban, las imprimía y se las daba a mi pequeña. En internet hay un montón de material gratuito, en realidad no necesitas comprar, puedes hacerlo porque hay material que se paga muy bonito, pero también si estás empezando, pues puedes simplemente buscarlo en internet y está gratis, en Pinterest, por ejemplo, ¿no? Y luego de que ya se aprendieron las vocales, pues podrías empezar con las consonantes, ¿no? Y una vez que se aprendan los sonidos de las consonantes, que también podrías relacionarlas con historias, ¿no? O de repente se las has aprendido ya en los dibujitos, entonces podrías empezar con las sílabas, ¿no? Y para esto de las sílabas también hay un montón de material gratuito en internet, busca actividades con la sílaba ta, ¿no? Solamente le tendrías que enseñar, esta es la M, que es una ma, con la ma, me, mi, momo, ¿no? Y una vez que se sepa las sílabas, pues empezar a practicar con los libros. Pero antes de eso, como te dije, un recurso importante es que tú le des los libros, ¿no? Le leas libros de su interés. Mi hijo también hacía parte de eso, actividades del sistema solar bastante. Entonces él en sus actividades quería escribir. Él no sabía todavía leer ni escribir, pero me pedía que yo le dicte y sabía las letras de memoria. Entonces yo le dictaba M-A-R-T-E, Marte, ¿no? Para que él escribiera y él iba escribiendo. O él quería hacer libros y escribía. O sea, yo le tenía que dictar. Me decía, mamá, díctame cómo se escribe, este es el fin. Entonces yo le iba dictando E-S-T-E, espacio, E. Entonces él solito ha ido con su aprendizaje. O sea, me he ido como que jalando y diciéndome, mamá, ya quiero aprender, o sea, necesito hacerlo, ¿no? Entonces poco a poco y de manera bonita, de que él vea que es algo, no algo que yo le estoy obligando a hacer, sino es que algo que es súper divertido, que le abre un mundo entero, porque aprender a leer es abrirte las puertas a un mundo nuevo, a varios mundos. Entonces, así pues, ¿no? Entonces, una de las formas también para saber si tu hijo quiere aprender es también si lo necesita, ¿no? Y mi hijo lo necesitaba porque me pedía que yo le dicte, me pedía que le diga qué dice aquí, ¿no? Y a veces escribía así, sol, por ejemplo, dibujaba bastante, mi hijo dibujaba un sol, dibujaba Marte, Mercurio, y luego escribía el nombre, ¿no? Copiaba las letras, decía, a veces no tenía tiempo para dictarle, decía, ya, en este libro dice, aquí dice sol, cópialo. Y lo copiaba, ¿no? Y eso ha sido por plena motivación de él. O sea, yo no le motivé a escribir, no le motivé a leer, nada de nada. ¿Cómo logras eso?
pues obviamente es todo un proceso, ¿no? Si tu hijo ya viene del colegio donde se le ha, digamos, enseñado a escribir de repente a un ritmo que no es su ritmo, de una forma en la que no es su forma, con temas que de repente ni siquiera le interesan, porque mi hijo lo aprendió por el sistema solar, que era su tema preferido. Entonces, probablemente tu hijo o tu hija ha mostrado cierto rechazo a querer aprender a leer o a escribir, ¿no? Si ese es tu caso, pues te recomiendo que lo dejes allí por un mes, por 2 meses o por un año, como que tú digas, no le voy a enseñar para nada de esto, tampoco lo veas como que no, eso no puede aprender, no. Simplemente tú no pongas ningún interés en eso, solito tu hijo va a empezar a mostrar interés poco a poco. Y si pues de plano tu hijo está pequeño, no ha ido al colegio tampoco, o si ha ido pero todavía no le han enseñado eso y tú quieres educarlo en casa, ¿no? Como es mi caso, entonces, y quieres saber cómo enseñarle a escribir, pues esas son las señales que, digamos, tienes que ver al inicio, ¿no? Para enseñarle. A mi hijo no se le gustaba el método Doma, pero por ejemplo, sí lo hemos hecho a veces a leer, él veía las palabras y de alguna forma sí les ha ido relacionando con los dibujos y eso, ¿no? Utilizamos las letras Montessori, los sonidos, no tanto eso porque yo no soy tan como que de seguir un método, más bien voy aprovechando cada oportunidad que mi hijo me presenta para poder allí enseñarle, ¿no? Porque sus preguntas son oportunidades y en esas preguntas yo puedo enseñarle porque él está mostrando ahí mismo ese interés y utilizo el material o los recursos que tenga en ese momento, ¿no? Y ahora sí preparo ciertas actividades para seguir enseñándole más sílabas. Y luego lo que ahora, como mi hijo ya se sabe algunas sílabas, las fáciles, ¿no? Mami, mamú, papi, pupusa, sesisuda, todas las sílabas estas, pues todavía no se sabe las sílabas, por ejemplo, como la que con la Q, o la ga, ge, gi, go, gu, o la doble L con la A, la la ya, ¿no? O la pra, pre, pri, pro, pru, o tra, tre, tri, tro, tru. Entonces lo que yo hago, le escribo una historia en su interés. Entonces una historia de él sobre un astronauta que viaja a la luna y hay un misterio, ¿no? Y le voy escribiendo como que 2 oraciones por día y él va leyéndolas. Y por ejemplo hay una palabra que es brillante, él no va a saber escribir lo que es bri, ¿no? Mamá, ¿acá qué dice? Y ahí aprovecho y le enseño, ¿no? Esa es la B y la R suena bra, bre, bri, bru, bru. Entonces dice, ya, bri y sigue, ¿no? Ya antes, mamá, ¿cómo suena la doble L? Ya, suena como ya. Ya, entonces lo va incorporando, ¿no? Poco a poco, pero en la práctica haciendo algo que le gusta, leyendo algo que le gusta y que es de su interés. Y aquí te dejo otra recomendación importante. No trates de apurarlo a que sea todo a tu ritmo. Yo quiero que mi hijo aprenda a leer este año. O yo quiero que mi hijo aprenda a leer la mami mamú hoy día. O esta semana, no sé. No, hazlo de acuerdo al ritmo de tu hijo y olvídate del tiempo. O sea, él va a aprender a leer porque lo va a necesitar. Y es muy bonito, ¿no? Tampoco le pongas una como connotación negativa. Ay, es que aprender es difícil. Y no. Lo va a hacer y lo va a hacer de una manera muy feliz. Y de verdad que es bien bonito poder ver a tu hijo frente a tus ojos aprendiendo a leer, descubriendo nuevas palabras, descubriendo las historias y eso. Y aprovecha todos los recursos gratuitos que tienes en internet. Yo, por ejemplo, he utilizado el método Doman. O sea, siempre me imprimo como que fichas, ¿no? Sobre las sílabas. Sobre las sílabas hay un montón de chéveres para aprender a leer así súper facilito y luego va avanzando de nivel, ¿no? Y también sopa de letras. Primero empezar por lo más fácil para que tu hijo pueda como que sentir que puede hacerlo, ¿no? Y que quiere un poco más difícil. No le des difícil de porrazo porque va a sentir como un bloqueo y un rechazo. Y también, por ejemplo, utilizar las palabras, ¿no? Cuando utilizo el método Doman, utilizo con las palabras que le gustan. No sé, por ejemplo, pongo Tierra o pongo Marte o Mercurio, Júpiter, que son cosas o temas de interés de mi hijo, ¿no? Y cuando le enseño el otro, el pequeñito de los dinosaurios, tiene que ser con temática de dinosaurios porque le gusta sobre eso. Entonces, y él va armando, ¿no? Las palabras. Mercurio con las letras Doman, pero ahí tiene la palabra para más o menos ir relacionándolas, ¿no? Aunque él ya se las había aprendido antes, ¿no? Porque las sabía reconocer de tanto libro que leíamos y de tanto que él escribía esas palabras, ¿no? Los nombres de los planetas para hacer sus actividades antes de que yo le enseñara a leer. Y en realidad esto podría haber sido un poco más lento, ¿no? Ir más a su ritmo, pero ya sentimos que debía yo enseñarle a, ¿no? Aprovechar, porque de hecho mi hijo mostró interés esto desde hace 2 años más o menos. Y como que yo no le di mucho material sobre esto como lo hice cuando él mostró interés por las sumas, porque él aprendió a sumar, digamos, solo, ¿no? Entonces no le di como que demasiado material o no le enseñé mucho sobre eso, ¿no? Pero
bueno, ahora decidimos que lo vamos a hacer, le voy a enseñar y bueno, le he estado dando material que él ha utilizado mucho. De hecho, a veces imprimo como 20 hojas, 10 hojas así para toda la semana, pero se las acaba en un día o en 2 días y digo, y es cuando un niño tiene interés y está feliz por aprender, ¿no? Incluso me pide tareas, ¿no? Y a veces cuando estamos afuera, yo le digo, hijo, ya tenemos que ir adentro de la casa, ya terminó el tiempo de jugar o ya tenemos que irnos porque tengo que, no sé, cocinar o hacer otra cosa. Y ellos no quieren irse, y digo, ya, vamos a la casa y les dejo tarea, ¿qué tal? Y ya ellos se ponen felices y dicen, mamá, Daniel, mamá nos va a dejar tareas y vamos a la casa ahorita. Y es como que han relacionado esto de las tareas y esto como algo que ellos quieren hacer, o sea, les encanta. Si quieres saber cómo lograr esta motivación en tus hijos, cómo hacer que ellos quieran querer aprender y todo esto, pues sígueme. Yo subo un montón de información aquí en YouTube. De hecho, hay unos videos ya aquí abajo donde hablo sobre la motivación intrínseca. Sería muy bueno que lo veas si es sobre el tema que te interesa. Y es todo por el día de hoy. Chao, chao.